Bienvenidos a otro video sobre finanzas. A continuación vamos a explicar cómo el ahorro tributario aparece a partir de la deuda contraída por la empresa. Vamos a suponer dos situaciones en las que está sometida una empresa en un periodo determinado. Primero, una situación sin deuda, donde la deuda en valor monetario es cero, por lo tanto no hay intereses, y otro caso con deuda, donde tiene una deuda de $2.000 y una tasa de interés arbitraria del 10%. En ambos casos, la tasa de impuesto corporativo va a ser del 20% para que exista ahorro tributario. Lo primero que se debe saber de que si el impuesto es de 0%, no es posible tener este beneficio tributario. El ahorro tributario ocurre en el estado de resultado. Por lo tanto, vamos a simular uno para ver qué ocurre cuando la empresa no tiene deuda y cuando la empresa tiene deuda. Recordemos que el estado de resultado muestra las utilidades o pérdidas que una empresa tuvo en un momento determinado. Es un estado dinámico, no muestra cuánto la empresa tiene, sino muestra si le fue bien o le fue mal. Entonces haremos un análisis ceteris paribus en ambas situaciones para ver qué ocurre cuando la empresa contrae la deuda mencionada anteriormente. En este estado de resultado, la empresa tuvo ventas de $1.000. Pongamos una unidad dura que puede utilizarse en cualquier país del mundo. Vendió $1.000, pero probablemente tuvo costos de materia prima o mano de obra directa. Por lo tanto, su utilidad bruta no va a ser de las 1.000 unidades vendidas, sino va a ser solamente de 800. A esto restémosles gastos como los sueldos, el arriendo, publicidad, otros gastos adicionales. Por lo tanto, a partir de la utilidad bruta de 800, le descontamos los $300, la utilidad antes de impuestos será de $500. En este caso, no hay cuota por intereses porque la empresa no tiene deuda de ningún tipo. Entonces, al tener esta utilidad de $500, el Estado exige pagar 20% de ese resultado. Si calculamos el 20% de los $500 restantes, 2 por 5 son 10, por lo tanto, al hacer la división, debemos pagar la quinta parte de lo ganado, por lo tanto son $100 de pérdida tributaria, lo que nos deja en una utilidad después de impuestos de 400 unidades. Ahora bien, si consideramos que la empresa tiene la deuda mencionada en la parte superior, o sea, 2.000 unidades con un 10% de interés, el análisis ceteris paribus queda mayoritariamente igual. Como la deuda no tiene afecto a la utilidad bruta, tenemos las mismas 800 unidades. Le restamos los 300 de sueldos y otros gastos, pero como la empresa ha contraído una deuda de 2.000 unidades, debe pagar el 10% de eso. Entonces, si esta empresa tenía originalmente una utilidad de $500, pero debe pagar los 200 de la deuda contraída, solamente tendrá a su favor 300 unidades monetarias. El impuesto sigue siendo 20%, pero ahora es 20% sobre una base menor. Por lo tanto, aquí ya es apreciable el ahorro tributario. Sin deuda, esta empresa paga $100 de impuesto, pero con deuda ahora solamente paga 60. Con esta simulación realizada, podemos analizar el ahorro. Vamos a compilar la información recabada en este análisis en el siguiente cuadro. Tenemos una deuda monetaria equivalente a $2.000, una tasa de interés antes de impuestos del 10%, una tasa de impuesto corporativo del 20%, un impuesto monetario antes de la deuda de $100 y un impuesto monetario después de la deuda de $60. Entre paréntesis, la letra U significa en inglés desapalancado o unleveraged, o sea, antes de la deuda, y la letra L significa leverage o bien apalancado, que quiere decir con la deuda incluida. Una vez con estos datos, podemos analizar primero
cuál será el ahorro en términos monetarios. El ahorro monetario se define como el impuesto que originalmente se pagaba sin deuda menos el impuesto que se paga habiendo adquirido la deuda. Es decir, si originalmente sin deuda se pagaban 100 de impuesto y la deuda me permite pagar solo 60, el ahorro en moneda o en dólares es de $40 por la deuda contraída. Es decir, $40 por cada $2.000 pedidos. Este valor no es muy útil porque depende de la deuda contraída. Si en vez de haber pedido $2.000, la empresa hubiera pedido $20.000, el ahorro ya no sería de $40, sería de 400. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Encontrar el porcentaje de ahorro que sea indiferente de la cantidad pedida. Este cálculo podemos hacerlo intuitivamente a partir de este procedimiento. El ahorro en porcentaje es igual al ahorro en relación a la deuda que hemos contraído. Si me ahorro $40 por cada $2.000 pedidos, al hacer la división matemática, encontramos que el ahorro en porcentaje es 0,02 veces, es decir, 2% de la deuda contraída. Este número es más útil porque siempre va a ser 2% de ahorro sin importar el monto pedido de deuda. Sin embargo, este número también tiene un problema, porque en las fórmulas financieras que vamos a ver más adelante, no importa el ahorro tributario. Lo que interesa es saber cuál es el pago verdadero de la deuda, que lo podemos calcular de la siguiente manera. La deuda después de impuestos es igual a la deuda antes de impuestos menos el ahorro en porcentaje. Si la deuda me cuesta 10% por periodo, pero esa misma deuda me permite ahorrar 2%, en realidad esa deuda solamente me cuesta 8%. Y este es el valor que a mí realmente me importa para hacer cálculos financieros. Ahora planteo la siguiente problemática. Cada vez que yo tenga que calcular la deuda después de impuestos, ¿tendré que hacer toda esta simulación de estado de resultado para llegar a este valor? Afortunadamente no, porque existe una pequeña fórmula matemática que nos ayudará a llegar a este mismo valor de una forma muy sencilla. La deuda después de impuestos es igual a la deuda antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos corporativa. Podemos comprobar si este número 8% es verdadero aplicando la fórmula mencionada. La deuda después de impuestos es igual a la deuda antes de impuestos, o sea, el 10%, multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto corporativa, que en este caso era 20%. Si hacemos la operatoria en una calculadora, descubriremos que la deuda después de impuestos es del 8%, que es lo mismo que había dado con nuestro cálculo intuitivo. Ahora bien, ¿por qué es importante este concepto de ahorro tributario? Es importante porque existe en varias fórmulas matemáticas. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de su aplicación. En este video no interesa saber para qué sirve cada una de estas fórmulas, ni tampoco la nomenclatura per se. Lo único que interesa es que vean en las letras azules cómo el ahorro tributario, la fórmula que les acabo de mostrar, aparece constantemente en varios elementos. Por ejemplo, para calcular el valor de la empresa sin la deuda, yo necesito la utilidad antes de impuestos e intereses, después de impuestos. Si quiero calcular el WACC, que ya vimos en el video anterior, voy a necesitar la tasa de deuda después de impuestos. Si yo necesito el beta apalancado que veremos en videos posteriores, necesitaré la razón deuda a capital después de impuestos. Y si quiero calcular el costo del capital con deuda en relación al costo del capital sin deuda, debo agregarle la razón deuda a capital después de impuestos.
Si te gustó el video, por favor, suscríbete, dale like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Agradezco enormemente la cantidad de visitas de mi video anterior. Nunca esperé que ese video fuera a tener tantas visitas, pues lo hice para mis alumnos, para poder explicarles de mejor forma el WAC y que pudieran estudiarlo en sus casas. Al parecer ha tenido una recepción muy buena y por lo tanto me ha motivado a seguir haciendo más videos como este. Muchas gracias y saludos.